En el orden del día corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman los artículos 65 y 66 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado y coautores de la misma. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General, le solicito me autorice dar lectura a una síntesis de la iniciativa, dado que se encuentra íntegramente publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. Adelante, con mucho gusto. Diputada Susana Rodríguez Martes, presidenta de la Mesa Directiva de la H63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Quienes suscriben: diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, Carolina Dávila Ramírez, María Isabel Trujillo Mesa, Lisbeth Ana María Márquez Álvarez, María Edelmira Hernández Perea, Alma Gloria Dávila Luébano, Mónica Borrego Estrada, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, María Navidad de Jesús Reyes Ochoa, Roxana del Refugio Muñoz González, Aida Ruiz Flores Delgadillo, Susana Rodríguez Márquez, Emalicet López Murillos y diputados Francisco Javier Calzada Vázquez, Luis Alejandro Esparza Olivares, José Dolores Hernández Escareño, Pedro Martínez Flores, José Juan Mendoza Maldonado, Jesús Padilla Estrada, Héctor Adrián Menchaca Medrano, Eduardo Rodríguez Ferrer, Raúl Ulloa Guzmán y Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, integrantes de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, elevamos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como representación popular, debemos de elaborar, proponer y, en su caso, aprobar reformas al sistema estatal normativo con el objetivo de garantizar el respeto, goce y ejercicio libre y pleno de los derechos humanos y las garantías que les son conferidos a este sector poblacional en la Constitución General de la República, los tratados internacionales y la legislación aplicable, dado que aún en este 2019 continúa como una asignatura pendiente a lo largo y ancho del país, por lo que es necesario perfeccionar la normatividad en materia familiar para erradicar de forma total la figura de matrimonio infantil, y por lo tanto prevenir de manera contundente que se siga dando en la práctica. Si bien es cierto, con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la respectiva en el Estado de Zacatecas, se establecieron prohibiciones puntuales para que todos aquellos hombres y mujeres que no hayan cumplido la mayoría de edad no pudieran contraer bajo ninguna circunstancia matrimonio. Es por ello que, una vez habiendo analizado de forma puntual el Código Familiar de nuestra entidad, es pertinente también modificar la redacción de los artículos 65 y 66 que pertenece al capítulo 5 denominado de las actas de matrimonio de dicho instrumento, particularmente en su fracción quinta, dado que en dicho artículo se encuentran los documentos que deberán acompañarse para que dos pretendientes puedan contraer matrimonio, y estipula aún lo siguiente: si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. Como se observa, este tipo de excepciones deben derogarse a los cuerpos normativos, ya que se prestan al fenómeno de la trata. Asimismo, y con la finalidad de fortalecer lo anterior, se propone una reforma al primer párrafo del artículo 65, en donde se expresa el contenido del escrito que deberán presentar los pretendientes, siendo información solo de carácter general, como nombres, apellidos, nacionalidad, ocupación, domicilios y su edad. La propuesta que se hace es para que se adicione que deberán de ser obligatoriamente mayores de edad. Esto en congruencia con las últimas reformas al Código Procesal Civil Federal, puesto que nuestra normatividad estatal, lo que tiene que ver en materia de matrimonios, está regulado con nuestro Código Familiar. Con el objetivo de sustentar la presente iniciativa, se exponen los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la ENADID, en el cual el 23.1% de las mujeres entre 15 y 14 años de edad contrajeron matrimonio antes de los 18 años. Circunstancias que limitan el desarrollo físico, profesional, educativo y que incluso puede llegar a ser una amenaza a su salud.
dado la alta probabilidad de tener un embarazo a temprana edad y que fisiológicamente aún su cuerpo no se encuentra con la suficiente madurez. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en el 2015 se registraron 558,000 matrimonios, el 66.4% el hombre tenía mayor edad que su cónyuge, mientras que en 11% ambos tenían la misma edad y en el 22.3% el hombre era menor que su pareja. Es decir, son casadas las mujeres en mayor grado siendo menores de edad que los hombres. En el caso de las mujeres, en 20,782 matrimonios, la mujer era menor de 18 años y de estos, el 89% del cónyuge tenía 18 años o más. Bajo la consideración de estos porcentajes, es preocupante que hombres mayores de 18 años, es decir, que cuentan ya con la plena autonomía física y jurídica, contraigan matrimonio con adolescentes y niñas entre 10 y 13 años, circunstancia que expone a las mujeres y vulnera sus derechos y las deja en un claro estado de indefensión física, económica, psicológica y sexual, circunstancia que no puede seguirse tolerando en nuestro país, dado que ya muchos han sido los casos en esta situación y que resulta en perjuicio para nuestras jóvenes mujeres y se presta al fenómeno de la trata. De continuar este esquema que permita la existencia de matrimonios infantiles o donde al menos uno de ellos sea menor, principalmente en México las mujeres, se violan los derechos humanos de las y los menores de edad, toda vez que genera una gran diversidad de consecuencias significativas, como lo pueden ser la separación y la desintegración de las familias, el impedimento para su participación en actividades económicas y su consecuente desarrollo. Además, se incrementan las brechas de desigualdad, de marginación y, sobre todo, impide el ejercicio del derecho a la educación, a la profesión u oficio, porque se somete a un estatus en donde se tiene que decidir sobre el desarrollo o sobre el cuidado de los hijos. La importancia de haber realizado las reformas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes se sustentan en el hecho de que en los 6 años previos a las reformas del 2017 al Código Familiar en Zacatecas se celebraron 8,198 matrimonios de niñas y niños y adolescentes, de acuerdo con las estadísticas registradas por el INEGI, por lo que Zacatecas se encuentra dentro de los primeros lugares a nivel nacional en materia de matrimonios infantiles, lo cual no podemos seguir tolerando. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos emprendidos y de haberse dado estos logros legislativos, se debe comprender que el estudio del marco jurídico nos podrá otorgar alternativas para perfeccionar el mismo, toda vez que según las reformas vigentes desde el año 2017 se omitió la modificación de la fracción quinta del artículo 66, en la cual se establece como requisito para las personas que pretendan contraer matrimonio la presentación de un convenio que deberá celebrarse con relación a los bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio, con la excepción de que si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. Es decir, en la fracción quinta del artículo 66 del Código Familiar de Zacatecas todavía se contempla la posibilidad de que los menores de edad puedan contraer matrimonio. Por ello es que se propone reformarla a efecto de eliminar la excepción ahí contemplada, no solamente porque es inoperante, sino porque podrá derivar, como ya lo hemos dicho, en interpretaciones disímbulas que vayan en detrimento de los derechos de la niñez y de los derechos humanos. En lo anterior, en lo que respecta al artículo 65, se encontró la posibilidad para aún fortalecer más la prohibición que nos ocupa, dado que la autoridad administrativa deberá de cotejar de manera puntual los documentos que sean acompañados a la intención de contraer matrimonio que ambos pretendientes acreditan al tener la mayoría de edad. Las y los menores merecen disfrutar plenamente sus derechos acordes y adecuados a la edad física y psicológica que poseen. Permitamos que disfruten de su infancia y evitemos que se conviertan en esposas o esposos, madres o padres en una etapa que aún no les corresponde y en circunstancias que les dificultarán más su desarrollo integral como personas y ciudadanos. La honorable 63ª legislatura
ha sido firme en la defensa de los derechos de las y los menores de edad. Reivindiquemos la honorabilidad de todos y cada uno de los miembros de esta honorable 63ª legislatura, con nuestro trabajo que ha estado de manifiesto y de manera permanente en las distintas comisiones, y no caigamos en la distorsión e intención perversa de despistar nuestro quehacer. Por lo que los exhorto a que continuemos por esta ruta y desde el ámbito de nuestra competencia hagamos lo necesario para que la norma jurídica esté dotada de los principios y elementos necesarios. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman los artículos 65 y 66 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, quedando como sigue. Artículo 1. Único, se reforman la fracción primera del artículo 65 y la fracción quinta del artículo 66, ambos del Código Familiar del Estado de Zacatecas, para quedar como siguen. Artículo 65. Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al oficial del registro civil del lugar del domicilio de cualquiera de ellas, en las que expresarán: 1. Los nombres, apellidos, nacionalidad, su mayoría de edad y edades específicas, ocupación, domicilio, tanto de los pretendientes como de sus padres, si estos fueron conocidos cuando alguno de los pretendientes o los dos hayan sido casados. Se expresarán también el nombre y apellidos de la persona con quien se celebró el anterior matrimonio, la causa de su disolución y la fecha de esta. Artículo 66. Al escrito al que se refiere el artículo anterior se acompañarán: fracción quinta, el convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a los bienes presentes a los que adquieran durante el matrimonio, los términos en que se determinen los derechos y obligaciones objeto del convenio, y podrán establecerse como resultado de un procedimiento de mediación familiar. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes o el régimen mixto. No puede dejar de presentarse a este convenio aún sobre pretexto que los pretendientes carezcan de bienes, pues en tal caso versará sobre todos los que adquieran durante el matrimonio. Transitorios. El primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Y segundo, se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Atentamente, todos los diputados firmantes de esta legislatura, a los cuales les reconozco su quehacer institucional y su compromiso con Zacatecas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Niñez, Juventud y Familia y de Justicia.